Respondiendo a la pregunta que dejó Alejandra hace unos instantes, desde hace 8 años Pepe Gordon ha ayudado a los androides a soñar ovejas eléctricas y a las ovejas eléctricas y a nosotros a soñar en ciencia y cultura. Y esta noche nos acompaña para platicar qué sorpresas podemos encontrar en la nueva temporada de su programa tan gustado y tan añorado por todos nosotros, La Oveja Eléctrica. Pepe, bienvenido. Muchísimas gracias, Rafa. Muchísimas gracias, Alejandra. Un gusto estar aquí con ustedes precisamente para ver cuáles siguen siendo los sueños de la oveja eléctrica. Nosotros soñamos, por supuesto, y digo soñamos porque el ser humano también tiene una especie de mecanismo que no es tan separado, tan lejano al de la oveja eléctrica. García Márquez decía que los seres humanos somos una máquina para soñar, que nuestros cerebros son máquinas para soñar. Desde esa perspectiva, pues, nosotros estamos soñando con el bosón de Higgs y soñamos con develar algunos secretos de la naturaleza, pero sobre todo también soñamos con el hecho de que en nuestro país se impulse la ciencia. Y para ello es fundamental que exista una base de conocimiento de lo que son estas narrativas. Y en la próxima temporada, pues por supuesto tendremos, digamos, lo que acabamos de ver fue a Elena Poniatowska hablándonos de los inicios de la ciencia en México a través de la vida y obra de Guillermo Haro, uno de los pioneros en la astronomía. Y luego, bueno, estamos viendo a Mateo Valero, que es un experto en lo que hoy en día se conoce como supercomputación. Son algunos de los avances. En inglés los gringos les llaman highlights, nosotros les llamamos toques eléctricos, de los avances que vamos a tener en nuestra próxima temporada. Y bueno, lo que podemos ver es que el poder que tienen hoy en día los teléfonos celulares, por ejemplo, es mucho mayor que el que tenían las computadoras que lanzaron al ser humano a la Luna en 1969. Entonces, imagínense lo que quiere decir este avance acelerado de la supercomputación, de la informática. Esto es parte también de los temas que trataremos en La Oveja Eléctrica. Por otro lado, bueno, a veces nos encontramos con políticos de miedo, como nos dice Elena Poniatowska, al estar hablando de personajes que no entendieron en el pasado de qué se trataba el impulso de la ciencia y del conocimiento, ¿no? Algo muy actual, una problemática muy actual, para decirlo claramente. Pepe, ¿y por qué no nos hablas de cómo ha sido el devenir de estos 8 años, de esta experiencia? Porque no es fácil un esfuerzo como el que tú has llevado a cabo y que de manera lúdica y tan transparente nos acerques a la ciencia, a conceptos tan abstractos que de pronto nos dan hasta temor. Sin embargo, contigo es un placer verlo, es de verdad, y estoy traduciendo lo que mucha gente se acerca y nos dice. Oye, bueno, pues la verdad es que es un gusto el compartir conocimiento, el compartir historias. Yo creo que a todos nos pasa que si vamos a ver una buena película, la vamos a ver hasta 2 o 3 veces con el fin de compartir esa historia con la gente que más queremos. Las narrativas que nos trae la ciencia de verdad son extraordinarias, son maravillosas, nos plantean nuestro lugar en el universo, y compartir estas historias por 8 años con un equipo que se ha comprometido profundamente con esta posibilidad de comunicar estas narraciones es realmente un gusto. Este equipo, este es un esfuerzo en equipo en el que, por supuesto, mi amigo y querido productor Froilán López Lavín y toda la gente que participa en él, nuestras secciones que tenemos en La Oveja Eléctrica con Miriam Moscona, con Silvina López, Silvina Espinosa de los Monteros, con Aura López, con La Morsa, con el físico Manuel López Michelone, simple y sencillamente apuntalan un esfuerzo de entender lo que quiere decir el mundo de la ciencia y la tecnología y darnos cuenta que en el sueño de la ciencia y de la tecnología respira algo muy importante, porque si los robots pueden soñar, o si la tecnología y la ciencia puede soñar, quiere decir que es por esencia la actividad más profundamente humana, porque sueña, porque tiene la capacidad de imaginar. Y hoy en día es importantísima esa capacidad de imaginar, porque es lo que nos permitirá probablemente enfrentar los problemas que vivimos hoy en día. Sam Pitroda, que fue un gran experto, es un gran experto en el avance de la tecnología, experto en el programa de la India de telecomunicaciones, fue pionero en los 80s de este programa, decía que uno de los problemas que tenemos hoy en día es que tenemos una mentalidad del siglo XIX
con procesos del siglo XX y necesidades del siglo XXI. Para salir de esta dinámica, realmente se necesitan otras narrativas, hacer un esfuerzo creativo inmenso para salir de los límites en que nos encontramos. Y realmente en la narrativa de la ciencia hay una exploración sistemática, profunda, que apuesta a la educación, que es donde finalmente pienso que vamos a resolver los problemas. Y en este sentido, cuando hablamos entonces de los sueños de la oveja eléctrica, no quiero dejar de mencionar algo muy interesante. A veces pensamos, por ejemplo, que cuando todos tenemos en estos días el sueño de que México le gane a Croacia en el Mundial de Fútbol, pero uno de los sueños de la oveja eléctrica es que también le ganemos a Croacia en la inversión que se tiene como porcentaje del PIB en investigación de ciencia y tecnología. Resulta que Croacia invierte el 0.75% del PIB, mientras que nosotros 0.46. La idea es que lleguemos al 1%, pero este es un sueño de la oveja eléctrica que tiene que estar instalado en la conciencia colectiva para exigirlo, para que lleguemos a ello, ¿no? Porque de verdad pienso que sin ciencia, sin desarrollo de conocimiento, sin el encuentro de la pasión por el conocimiento que implica también la pasión por el arte, la pasión por entender el lugar en donde estamos, no vamos a poder cubrir las necesidades del siglo XXI. Y precisamente programas, no al contrario, Rafa, programas como La Oveja Eléctrica también nos hacen ver que se pueden concretar sueños como el de José María Pérez Gay, nuestro primer director. Él hablaba de la utopía de la televisión cultural. Así pues aquí está, en La Oveja Eléctrica y en otros esfuerzos. Así es, porque es simple y sencillamente ese punto en donde empiezan todas las cosas, claro. Empiezan en el sueño, en la imaginación, en el deseo. Por supuesto, luego con los pasos necesarios para cumplir y realizar esos sueños y deseos. Pero como decía también García Márquez, por donde pasan los hechos, pasan antes las palabras. Por donde pasan los hechos, pasa antes el pensamiento, pasa antes el deseo, pasa antes la imaginación, pasa antes el sueño, pasan los sueños de la oveja eléctrica que nos plantean realmente un encuentro con los protagonistas de la ciencia, de los sueños que nos pueden ubicar en otro tipo de futuro que es básico para el bienestar de nuestras sociedades. Repítenos, por favor, los horarios, los días de transmisión. Martes a las 8:30 de la noche. El día de mañana empezamos la nueva temporada con una entrevista con Elena Poniatowska sobre un hombre que tenía grabadas en las neuronas los mapas del cielo. Estamos hablando de Guillermo Haro. Oye, pues está padrísimo. Y también vamos a proponer a Pepe Gordon para que sea director técnico de esta selección de científicos nacionales y que se pueda ganar esa batalla contra Croacia. Muchas gracias, Pepe. Al contrario, de verdad, un gusto estar con ustedes. Suerte y bueno, pues nosotros hacemos un corte de regreso, mucho más, no se vayan.